La medalla anónima, cuando el fin es más grande que tu nombre. Hola, soy Lorena de León y te invito a suscribirte a este canal y te motivo a que busques a Dios aún en las cosas más sencillas. Este es Deporte de lo Alto y no olvides dar like y activar la campanita de notificaciones. Era un niño normal de 12 años entusiasmado por las competencias deportivas que se desarrollaban en el río Sena. El ambiente era de algarabía, ya que a la vez se celebraba una especie de feria mundial en París. Su pantalón de tela flojo denotaba lo flaco que era. No pasaba de 27 kilos, unas 60 libras. Un niño flacucho con una hermosa sonrisa y expectante de la final de remo, que presentaba el platillo principal, los Países Bajos contra Francia. No andaba acompañado, ni familia, ni amigos, ni una noviecita que lo apoyara, pero tenía algo que los holandeses buscaban: decisión, entusiasmo y su peso, pluma. Y es que el equipo de doble par con timonel de los Países Bajos contaba con una desventaja para lograr el oro. Su timonel, de 60 kilos, el doctor Hermanaus Brockman, quien le restaba velocidad a su bote, por lo cual necesitaban un timonel que les permitiera competir de tú a tú a la embarcación local. La francesa, que había ganado en semifinales precisamente por un timonel galo que no pesaba más de 25 kilos, y en una época en que se podía hacer cambios de última hora, no importando la nacionalidad, este niño parisino anónimo se veía como la salvación de la barca naranja. No había mucho que pensar, el tiempo apremiaba y esa medalla dorada no se iba a ganar con un timonel tan pesado, así que ni lentos ni perezosos abordaron a este chiquillo a quien ni siquiera le preguntaron el nombre, ni tampoco si sabía nadar. Sencillamente lo invitaron para la aventura de su vida: tirarse al río Sena, en un lugar del regordete doctor. Subido en una rara embarcación con un par de rubios locos que lo acababan de invitar a acompañarlos a hacer nada, pues él, al preguntar a Roelof Klein y François Brandt, el doble par de la barca naranja, que qué era lo que tenía que hacer, eso le contestaron: nada, únicamente disfrutar del viaje y contemplar el paisaje y, con suerte, levantar victorioso los brazos junto con ellos. Sin más que pensar, tiró el pantalón y sus zapatos de suela por la cerca y se vistió tipo paje de armas holandés para apoyar esta divertida causa, como un timonel anónimo que estaba en el lugar y momento indicado y contaba con la valentía para lanzarse a esa aventura. Miles de años antes, en la tierra hebrea, Israel estaba siendo asediado una vez más por los filisteos. Este pueblo canaanita estaba hostigando la región, robándole los recursos, oprimiéndoles y despojándoles las armas. Tal era la presión de este pueblo que el ejército israelita solo contaba con dos espadas, una del rey y la otra de su hijo, el príncipe Jonatán. Iban 2 años del reinado de Saúl, e Israel se encontraba en el fragor de la guerra para librarse del yugo de los filisteos. La diferencia eran casi de 7-1 contra Israel, con el agravante de que no contaban con armas como tal: dos espadas, un par de escudos, palas, azadones, mazos y cualquier otra herramienta que sirviera como arma. Esto contra un ejército cruel y más numeroso y más entrenado. En una de esas andanzas militares, de alguna manera Jonatán y su paje de armas, el escudero, quedaron separados del resto del grupo en una saliente natural de piedra, en donde arriba al frente se encontraba el del destacamento de los filisteos y a un costado, por el despeñadero, Saúl y su ejército. Gracias a la indecisión del rey de Israel, el ejército se encontraba varado, la guerra se encontraba en un punto muerto y Filistea parecía estar a un paso de atacar y destruir a un timorato y disminuido ejército israelita. Cansado de este empate técnico y de esperar una orden del responsable de las Fuerzas Armadas, Jonatán decidió actuar, y en una de las acciones más valientes y temerarias de la historia del pueblo hebreo, preguntó a su paje de armas anónimo, pues la Biblia no indica su nombre, si lo acompañaría. La lógica de Jonatán era simple: si solo dos tenían fe en los escuadrones de Israel, entonces solo dos debían ir. Parecía algo suicida si se toma en cuenta que su escudero probablemente iba armado solo de un azadón o sus puños.
No obstante, la fe es así, acción contra toda lógica. La fe conduce a la victoria y la duda a la derrota. Y haciendo un trato con Dios, el verdadero comandante en jefe del ejército de Israel, levantaron la cabeza y se mostraron a los filisteos. De algo estaba seguro Jonatán. Dios quería desterrar a esos incircuncisos de la tierra prometida, y sabiendo esto, decidió actuar, pues él sabía que para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y al nomás asomar la cabeza y tener al alcance a los filisteos, usando una espada, un asador, un escudo, manos, codos, rodillas, cabeza y todo lo que fuera que tuvieran a su alcance, con la ayuda del Eterno, el príncipe y su anónimo paje de armas armaron tal alboroto que en un espacio de unos 15 metros cuadrados acabaron con un batallón de 20 personas. La confusión se apoderó del numeroso ejército filisteo y no logrando distinguir lo que sucedía, y sabedora de las maravillas que hace Dios de los israelitas con los que le creen, el pánico empezó a cundir. Fue tal el miedo que entre el ejército de los filisteos que la tierra tembló y hubo una gran consternación entre ellos. En la confusión se veía desde donde estaban los centinelas de Saúl, se olía el miedo de los filisteos y se veía cómo caían a diestra y siniestra sin saber qué pasaba. Hasta allí los israelitas se dieron cuenta que en el inventario del ejército faltaba Jonatán y su anónimo escudero. Saúl, aún desconfiando de la intervención de Dios y viendo que el alboroto entre los filisteos aumentaba, por fin se envalentonó y yendo con todos sus soldados, al llegar al campamento filisteo, he aquí que la espada de cada uno estaba envuelta contra su compañero y había gran confusión. Y así fue que en medio de la confusión, el alboroto y el miedo de los filisteos se mataron entre ellos mismos. Así Jehová salvó a Israel aquel día. Primera de Samuel 14:23. Con esta iniciativa, el ejército israelita persiguió a los filisteos que aún quedaban y ganaron esta gran batalla. Todo a razón de la fe y la valentía de un príncipe y su escudero anónimo. Con lo cual queda claro que Dios lo que quiere es fe, disposición y obediencia. En tanto, en el río Sena no se lograba distinguir qué eran las gotas en el rostro de estos dos guerreros neerlandeses y de este héroe anónimo. Podrían ser gotas de sudor por el esfuerzo, o gotas de río Sena por la carrera, o lágrimas de haber alcanzado la victoria. Sí, la victoria, pues el cambio de timonel funcionó. Y vaya que funcionó. Era tal la velocidad de la embarcación que vencieron en esa carrera y pasaron a la historia por ser un equipo mixto en nacionalidades y por contar dentro de sus filas con la primera medalla anónima de la historia. Todo esto por la iniciativa de estos dos rubios remeros y gracias a su valentía y a su disposición de este flacucho anónimo. Así fue como, después de tomarse la foto, alzando los brazos en señal de victoria, jamás se volvió a saber de este héroe anónimo, quien, al igual que el paje de armas de Jonatán, hicieron historia, denotando que con valentía, confianza y sobre todo fe, en el que todo lo puede, la victoria está a la mano. Y si en 100 años nadie se acuerda de tu nombre o las hazañas o victorias que lograste, o si para el mundo eres anónimo, no importa, Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo, y de lo único que debes asegurarte es de conocerlo a Él, y de que tu nombre efectivamente esté escrito en el libro de la vida, el día que te toque entregar cuentas, porque es allí donde realmente corresponde no ser anónimo.